Un saludo a todos y que la gracia del Señor Jesucristo more en tu vida. En esta ocasión vamos a hacer como venimos haciendo, considerando algunos pasajes que son utilizados por la teología del pacto, dígase premilenialismo histórico, postmilenialismo y amilenialismo, en contra del premilenialismo futurista. Este pasaje es Efesios 2, del 11 al 22, que es un pasaje que está en el centro del debate sobre el tema de Israel y la iglesia, porque según los teólogos del pacto, este pasaje es un golpe definitivo a la idea de que Dios tiene un futuro para Israel como nación aparte de la iglesia. En palabras de Anthony Hoekema, en su libro La Biblia y el Futuro, en su página 164, él dice: sugerir que Dios tiene en mente un plan futuro para Israel aparte de la iglesia, a diferencia del futuro planeado para los gentiles, en realidad va en contra de los propósitos de Dios. Es como volver a poner el andamiaje después de haber terminado el edificio. Es como volver hacia atrás en el reloj de la historia, hacia los tiempos del Antiguo Testamento. Es imponer la separación del Antiguo Testamento sobre el Nuevo y no tomar en cuenta el progreso de la revelación. El problema con esta interpretación es que está diciendo más de lo que el texto dice, porque el texto en sí está hablando de una unidad en salvación. El texto viene desde el capítulo 2, en los primeros 3 versículos, habla de un panorama general, cómo estaban los gentiles anteriormente, cómo estaba la humanidad en general anteriormente, antes de conocer a Dios, que estaban sin Cristo. Luego en el versículo 4 al 10 viene hablando de la misericordia del Señor y cómo salva por gracia a través de la fe. Entonces, para tratar con el tema de la reconciliación, Pablo viene entonces en el versículo 11 y el versículo 12, hablando de lo que es la condición de los gentiles y lo que hizo la sangre de Cristo por ello. ¿Qué dice? Por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros los gentiles erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquellos tiempos estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ellas las enemistades. Este pasaje está hablando de una unidad espiritual que hoy en día existe entre los judíos y los gentiles. Hoy en día los gentiles no tienen que hacerse un prosélito del judaísmo para poder ser parte del pueblo de Dios, como se veía en el Antiguo Testamento, sino que hoy en día, a través de la sangre de Jesucristo, cuando crees por gracia mediante la fe, eres salvo y tienes los mismos privilegios en la salvación que los judíos, porque eres ya parte del pueblo de Dios, como enseña Romanos 9:24, que ya nosotros también somos parte del pueblo de Dios. Hoy en día somos un solo pueblo de Dios, pero se sigue manteniendo su etnicidad, y eso es muy importante de recordarlo. Hay una unidad espiritual, pero hay una diversidad funcional que se mantiene, como en el caso de lo que es el hombre y la mujer, que evidentemente en Gálatas 3:28 dice que no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, pero esto no quiere decir que la mujer y los hombres tengan la misma función dentro del pueblo de Dios, porque evidentemente al hombre es que le toca lo que es el pastorado, la enseñanza autoritaria dentro de la iglesia, y la mujer, como enseña Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15, tiene otro tipo de función dentro de la iglesia, y eso no quiere decir que se salvan de diferente manera. Sigue habiendo una unidad espiritual en la cual ambos son salvos, pero sigue habiendo una diversidad funcional dentro del mismo pueblo, como pasa también con los pastores y los otros miembros de la iglesia.
Evidentemente, cuando observamos, los pastores son salvos iguales que todos nosotros, pero se sigue manteniendo una diversidad en funciones, porque el pastor es el que fija la doctrina de la iglesia, el que pertenece al cuerpo pastoral, que es el que apacienta la grey del Señor. Y como enseña Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, los pastores recibirán una corona incorruptible de gloria cuando aparezca el príncipe de los pastores. Cuando estudias, como hice anteriormente en el tribunal de Cristo, en el estudio del tribunal de Cristo, cuando estudias lo que es las coronas, las distintas coronas que se le darán a cada creyente, verás que la corona incorruptible de gloria, creo que es así que se llama en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 4, si es la corona incorruptible de gloria, podemos observar que esa solamente se le otorga a los pastores por su liderazgo fiel al Señor. Además de eso, Pablo en sus cartas, como en Romanos 1:16, en Romanos 9:24, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, sigue manteniendo lo que es la diversidad étnica dentro del pueblo de Dios, porque dice que el evangelio fue anunciado, el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y después al griego, como vemos también en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, que dice: pero por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sí, claro, estamos de acuerdo. Judíos y gentiles dentro de la iglesia somos un solo cuerpo. Dice: sean judíos o sean griegos, sean esclavos y sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí, como vemos, se sigue manteniendo dentro de la unidad de la iglesia una diversidad étnica, lo cual es importante, porque cuando observamos el capítulo 11 de Romanos, podemos corroborar esto. El capítulo 11 de Romanos sigue a pesar de que una parte del pueblo de Israel hoy en día está en incredulidad, fuera de la iglesia, no está en la iglesia. En el tiempo del fin, ese remanente que está endurecido vendrá a salvación, como lo enseña Pablo en el versículo 12 de la carta a los romanos, que dice: si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Como vemos también en el versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos serán injertados, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. También hay otro versículo, que es el versículo 15, dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Se sigue manteniendo todavía un plan futuro para Israel luego del establecimiento de la iglesia, porque hay unas promesas que todavía no se han cumplido y que Dios incluso puso su nombre como sello gomígrafo, que se llama, o como firma, como diciendo: si no pasa esto, si pasase en el cielo y la tierra, entonces pasará Israel para ser como una nación. La nación de Israel, aún dentro de la unidad espiritual que existen con judíos y gentiles, tienen un propósito futuro. Eso también lo podemos ver en su cumplimiento final en lo que es Romanos capítulo 11, versículo 25 al versículo 29, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, o sea, de los gentiles. Ellos son enemigos
en el Evangelio por causa de los gentiles. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Todavía hoy en día Israel espera un cumplimiento futuro de las promesas que el Señor le hizo. En este tiempo, Israel se salva, sí, mediante la iglesia, y todo aquel que no cree en Cristo, evidentemente va para el infierno. No estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que Israel se salva fuera de Cristo, como acusan directamente a los premilenialistas futuristas. No estoy diciendo de que Israel es superior a la iglesia, nada. Lo único que estoy diciendo es que aunque hoy en día hay una unidad espiritual, una unidad dentro del cuerpo, hay una diversidad en funciones. Israel tiene funciones específicas. El propósito de Dios nunca ha sido hacer a las naciones del mundo Israel, ni a los habitantes del mundo israelitas. Hoy en día nosotros no somos israelitas porque estamos dentro de la iglesia. Podemos observar eso en Isaías, capítulo 19, versículo 24 al 25, donde podemos ver claramente de que las naciones tienen un propósito en el plan de Dios aparte de Israel, que las naciones no se convierten a Israel, sino que Dios tiene un futuro próximo para cada quien. Y eso no quiere decir que se salvan de otra forma. Hay una unidad espiritual porque pertenecen al pueblo de Dios, pero hay una diversidad funcional. Y lo podemos ver aquí, donde dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Como observamos en este pasaje, Egipto es pueblo de Dios, lo que es también Asiria es obra de sus manos y Israel es su heredad. O sea, el Señor no funde a los tres pueblos como un solo, en el sentido de que todos sean Israel, como quieren afirmar la teología del pacto, que dice que nosotros hoy en día somos el nuevo Israel, sino que cada quien dentro del pueblo de Dios cumple una función, porque hay una diversidad funcional. También esto lo observamos en Zacarías capítulo 2 versículo 11, de que Dios tiene un propósito para las naciones, que dice lo siguiente: y se reunirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Ahí está hablando claramente de que las naciones vendrán a Israel, o sea, no para ser israelitas, sino para ser bendecida a través de esta nación, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén va a salir evidentemente el libertador, como dice. Además de eso, todavía en el cielo se siguen manteniendo lo que son la diversidad de las naciones, como enseña también aquí. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de días, pues allí no habrá noche. Llevarán gloria y honra de las naciones a ella, y no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, no es una idea loca afirmar de que Israel hoy en día tiene un futuro como nación donde será salva, donde el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, donde el Señor establecerá su trono en la casa de David su padre, como enseña, como le dijo el ángel a María en Lucas 32 al 33. Se sigue viendo, es verdad que hay una unidad en la salvación, pero hay una diversidad de funciones. Cada quien cumple un rol en el plan del Señor sin ser pueblos distintos. Somos el mismo pueblo, que somos el pueblo de Dios, pero Israel sigue siendo Israel,
y las naciones, los gentiles, seguimos siendo gentiles, aunque pertenezcamos a la misma familia del Señor.